Sí, señor. Atención, amigos míos, yo les comentaba sobre este caso que ha sido, de alguna manera, tema central de varios programas de televisión, que es el caso de Yaritza Oliva, esta pequeña niña que tiene una condición que muchos pensaban que se trataba de estigma, puesto que, de alguna manera, llora lágrimas, le salen verdaderos goterones de sangre por los ojos y que más de algunos comenzaron de inmediato a apuntarla, diciendo... Ella es, exactamente, 20 años tiene ella, originaria de Purranque. Bueno, entonces comenzaron a decir que es un milagro o es sencillamente una condición, una enfermedad genética de algún tipo. ¿Esto le sucede hace tiempo o hace pocos meses, digamos? Comenzó a manifestarse más fuertemente en este momento y es por eso que, digamos, ella ha acaparado las noticias. Mira. No, es bien terrible. ¿Es cuando tiene pena y le dan ganas de llorar? ¿Sus lágrimas son de sangre? No es que llora sangre, sino que le sale sangre como ojo. lágrimas por su cara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, hubo un gran porcentaje de la población que dijo de inmediato si acaso estamos frente a siendo testigos, digamos, de un acto milagroso, que es lo que se conoce como estigma. Población de Purranque. Exacto. Bueno, y es por eso que hoy día nos queremos hacer tema del cargo del tema, perdón, de lo que tiene que ver con uno de los hombres estigmatizados más tremendos dentro de la religión católica, que es el Padre Pío. Claramente comprobada su estigmatización, que significa, digamos, llorar sangre y sangrar por las partes donde Cristo fue crucificado. Sin embargo, no va a estar exento de polémica a partir de este libro, que es Milagros y Políticas en la Era Secular del Padre Pío. Atención, vamos por favor a la ficha de este hombre santo, digamos, uno claramente de los mejores representantes que ha tenido la Iglesia Católica desde siempre. Nació este hombre el 25 de mayo del año 1887 en Pietrelcina, Italia, o China debe ser. Pietrelcina, ¿vale? Murió el 23 de septiembre del año 1968 en San Giovanni Rotondo, Italia, y religioso capuchino y santo italiano. Salfa, que hayan pensado que esta niña estaba estigmatizada es porque esto va en ascenso, o sea, primero son lágrimas, después son las heridas de las manos. En el caso de ella solo quedó las lágrimas y yo creo que si tuviera que decir algo, y yo creo que sí, a esta altura fue comprobado, es una condición obviamente claramente de una enfermedad. No son estigmas. No, pero sin embargo, digamos, la queremos utilizar para entender quién es un verdadero estigmatizado, que es este hombre que fue en el año 2002 canonizado como santo por el Papa Juan Pablo II. Podemos ver, por favor, lo que estamos viendo es la última misa. Esto es el año 1968, el 22 de septiembre, y un día después, vale, sí, el 23 de septiembre del 68, este hombre finalmente muere. Esto un día antes de su muerte. Un día antes de su muerte. Fue la misa que él, digamos, ejerció antes, digamos, de abandonar este mundo. Una vida cargada de todo tipo de milagros. Los estigmas son solo uno de las tremendas propiedades y prodigios que el hombre podía hacer en nombre del Señor. ¿Eso se podría denominar como un don, como algo bueno? Como que una buena pregunta. Como algunos algo lo podrían considerar una maldición, puesto que muchos de estos estigmas vienen acompañados con los dolores que simulan la crucifixión de Jesús. Y en otros casos, digamos, simplemente es un don porque él es un intercomunicador válido. No lo puede controlar. ¿No puede controlarlo? No puede controlarlo. No depende de él. Él espontáneamente no puede invocar esto, sino que generalmente sucede en fechas de origen santo, como por ejemplo, obviamente, la misa de Ramos, etcétera, etcétera. Y a veces para cuando tiene que dar algún tipo de mensaje. ¿Qué explicación médica se llegó a poder concluir? O sea, porque también tiene que haber un proceso de coagulación y todo eso de recuperación. Bueno, ahí viene el problema, porque fíjate que siempre se ha determinado cuando se hacen estudios, Padre Pío, porque es uno de los estigmatizados tan importantes, siendo que años antes, cuando digo años antes, muchos años antes, San Francisco de Asís, es porque se hicieron todo tipo de estudios. Su sangre era la suya. No se infectaba, no coagulaba, sin embargo tampoco, digamos, padecía de algún tipo de anemia, porque, digamos, podía en una sesión una cantidad, digamos, de más de 2 litros de sangre. Podía desangrarse. Cualquier persona, no, claro, por lo menos te desmayas. Sin embargo, él comenzaban a ver que esta herida, siendo que tenía una mano completamente normal, comenzaba a abrirse espontáneamente y a generar por los rotones estos, digamos, coágulos de sangre, que, perdón, no coágulos, sino que por botones de sangre que nunca terminaban por secarse. ¿Y luego cicatrizaba solo? Sin
infectarse ni nada, sí, sin ningún problema. Pero absolutamente, ¿esto es un puente a la gente que cae en esto de la posesión y que tiene que ser exorcizado? Mira, ¿O no tiene nada que ver y son dos cosas totalmente anexas? Se parece, pero no tiene nada que ver, porque generalmente los exorcizados, digamos, aquellas personas que presentan posesión demoníaca, tiene que ver con fuerza sobrehumana, con hablar en lenguas, digamos, que no conocen, o lenguas muertas, claramente contorsiones, digamos, deformaciones de todo tipo, pero no tiene que ver con pasivas demostraciones, digamos, de cristología en términos de que sangran por donde fue herido Jesús. Es más un elegido. Claro, esto es casi una connotación divina de todas maneras. Los estigmas, obviamente, ¿por dónde eran? Por las manos, generalmente por las palmas, hombros también, troncos y pies. En los pies, obviamente, en la parte del empeine, que es precisamente donde se clavaron, y el tronco probablemente entendiendo por la lanza de Longinos, donde fue, digamos, para darle la muerte final a un costado de Jesús. Mucha atención. Ahí podemos ver las manos, digamos, que a veces cuando venía esto en plena misa o en plenos discursos, se comenzaban a formar, digamos, estos como pequeñas cicatrices que permitían que luego pudiera zafar, digamos, y quedar completamente sanita sus palmas, pero con una gran cantidad de sangre que comenzaba a chorrear y que luego se iba secando, de una verdadera costra gigante. ¿Y él se hace cura o entra, digamos, a la curia producto de estos estigmas que él tiene cuando joven, o esto le viene ya siendo cura? No, ya era cura. Realmente, de alguna manera, como ha ocurrido con todas las personas que sufren estigmas. Fíjate que es curioso, nunca he conocido a nadie que, siendo que se le han comprobado sus estigmas, se haya metido en una orden religiosa. Sin embargo, muchas más veces ha ocurrido que alguien, ya perteneciendo a alguna orden, comience en algún momento de, obviamente, su religión, a manifestar, digamos, estos hechos claramente inexplicables. Te lo pregunto, y tomando en cuenta las historias que hemos escuchado de la Iglesia Católica, y por un lado lo perverso que son y cómo operan, ¿esto era efectivo o había acá una cosa casi teatral para los fieles de hacer creer que el Padre Pío? Porque, mira, aquí no lo digo, con lo que uno cada vez tiene menos confianza en la iglesia. Entonces, fíjate que si bien algunos de estos estigmas, digamos, eran mostrados en público, no es que, ¡oh, está sangrando, traigan a todos! No era un show. Sin embargo, muchas de estas cosas ocurrieron en el interior, digamos, con el resto, digamos, de sus compañeros de fe. De hecho, les digo, ¿cuándo fue la vez primera que aparecieron estos estigmas? El 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío estaba tendido sobre el piso, herido en las manos, en el pecho y en los pies. De la herida brotaba una gran cantidad de sangre, lo que obviamente al principio todos pensaron que estaba herido nada más, luego se dieron cuenta que él no presentaba ningún tipo, digamos, de anemia, digamos, o descontrol de su cuerpo, y luego se sanaban. Y lo último, tuvo estigmas durante 50 años, vivió estos procesos de divinidad. Esto era cuando él entraba en contacto, en trance, en un encuentro místico con Dios. Mira, ¿le pasaba esto? A veces los estigmas eran una consecuencia de esas largas horas de meditación, tratando de entronizar su conciencia. Claro, y otras veces los estigmas lo empujaban a tener, digamos, esos estados de contacto con la divinidad. Tenemos un video que cuenta fehacientemente, digamos, leído a partir de los escritos del propio Padre Pío, cómo fue esto de la aparición de los estigmas en su cuerpo, la sorpresa, el desconcierto y finalmente la dicha de saber que era un elegido. Mira. Ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender. En medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de 1 centímetro de diámetro, acompañada de un intensísimo dolor. En la mano izquierda el dolor es mayor, hasta el punto de que todavía sigue atormentándome. Bajo los pies también lo siento. Ahora me queman las manos, los pies y el corazón, como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara. Podemos ver las cantidades de sangre que perdía, las perdía igual. Por supuesto. Era sangre de él. Mira, cualquier persona que alguna vez haya tenido una herida importante, que pierde, no sé, un cuarto de litro, digamos, te desmayáis y que hay así como de anémico. Claro, y vamos tomando, digamos, cualquier tipo de alimento que te vuelva a volver, digamos, a promover la creación de, digamos, de glóbulos sanguíneos. Sin embargo, este hombre así, pero estaba nadando en un charco de sangre que luego comenzaban a secarse y le quedaban esa forma. De lo que leímos parte de este video,
que está obviamente interpretado, digamos, pero muy fiel, digamos, a las sensaciones de lo que él sintió cuando aparecieron los estigmas. Simplemente repasando, me di cuenta que mis manos, pies y costado, obviamente, igual que Jesús, cuando le clavan la lanza en la cruz, estaban perforados. Puedo imaginarme el interés que experimenté y que he venido experimentando continuamente, y repito, 50 años vivió el Padre Pío bajo esta condición. ¿Y ahora, qué mensaje busca entregar Dios, se supone, con esto? ¿Para qué? Parece que elige a alguno que le otorga, ¿cómo decirlo?, ciertos poderes de santidad para que su sola presencia invoque y reactive los ánimos de la fe. De hecho, fue lo que pasó con este hombre de la milicia, que en algún momento, él, pensando quitarse su vida, dice que escucha la voz del Padre Pío, a quien no conocía, pero que solo años después, cuando se topó con él, dijo, este era el hombre, porque lo vio en presencia, que le impidió que se asesinara y a quien le agradece su vida. Mucha atención, el general italiano Rafael Cardona fue obviamente una de las personas ayudadas por la presencia del Padre Pío. Y vamos a ver primero su video donde él lo relata y después digamos cuáles fueron las consecuencias de este encuentro con lo extraño. Y esto es otro, al parecer, de los poderes del Padre Pío, que es la bilocalidad, estar en dos sitios al mismo tiempo, que no es el primero ni el último. Más que santo. Por eso, hasta volaba, decía. Pero bueno, eso es como un X-Men un poco. Es un superhéroe de los santos. Un X-Men. En tiempos de la Primera Gran Guerra, las derrotas militares se pagaban. Raffaele Cardona, general en jefe de los ejércitos italianos, había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió. Un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró: vengo de parte de Dios. Él lo sabe todo y lo puede todo. No cometa tal locura. El general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos. Años después, cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros, resolvió el enigma de aquella extraña aparición. Cuando vio al Padre Pío, supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida. Investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general, se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron. El fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida. Las primeras de las muchas bilocaciones, dice este documental. A ver, el Padre Pío no solo tenía estigma, hacía curaciones milagrosas, podía, digamos, sanar, digamos, enfermedades complejas en personas por el solo hecho de rezar por él o de tocarlas directamente con sus manos ensangrentadas producto de los estigmas. Podía, como decía, dividir su cuerpo, estar en misa y por otro lado evitando la muerte de una persona que luego tendría, exactamente, pero físico, donde la gente lo ve, para que la otra persona salvara su vida y que luego tendría un importante rol en la iglesia. O sea, no eran bilocaciones casuales y por si fuera poco también tenía características de profeta, ¿sí? Habló de profecías, las que por supuesto se cumplieron. Estas son las profecías del Padre Pío, mucha atención. Pero no fue lo único que adivinó. Vaticinó la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia, y fue más allá, llegando a poner fecha a su propia muerte. Moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado. El 22 de septiembre de 1968, la obra se consumó. Horas después, el Padre Pío fallecía. No solamente el hombre, entre muchas profecías, habló de la Primera Guerra Mundial, sino también profetizó cómo sería su muerte y que se llevó a cabo de la misma manera. Mucha atención, profecías del Padre Pío: tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos, cubrirán la tierra por espacio de 3 días y 3 noches. Una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Por supuesto, algo que al parecer está pendiente y ojalá nunca llegue de alguna manera. Sin embargo, yo le mostré este libro, bastante polémico, la verdad. Me tocó leerlo hace algún tiempo y hoy día quería compartirlos con ustedes. Padre Pío, Milagros y Políticas en una época secular, escrito por Sergio Lusato. Hemos hablado de que son muchas las personas que han comprobado los actos milagrosos del Padre Pío. Los más importantes, sin lugar a dudas, son los estigmas, que son las marcas de Jesús en la cruz a ciertas personas tocadas, digamos, como puente directo entre lo divino y lo humano. ¿Qué tal
Si yo le cuento que este libro tiene la prueba que dice que este santo podría estar mintiendo. ¿Cómo eso? ¿El Padre Pío? Podría estar mintiendo. A no dudar. Bueno, mucha atención, se lo explico a la vuelta de comerciales. Hay un testigo clave, pero aquí vamos a definir en qué tenemos que creer y en qué no. Y a la vuelta de comerciales y después de Así Somos se viene el zapping y el video para hacer un avance. Mira, por favor, esto está pasando ahora, actualmente en Arabia Saudita. Los derrapes no en pistas autorizadas, sino que en las autopistas donde todo el mundo transita. ¿En qué va a terminar esto? Mira, se da a anunciar qué es lo que pasa. Lo vemos a la vuelta de comerciales. Eso y mucho más. Y también junto a Juan Andrés Alfate, Expediente S, a la vuelta de comerciales y después de Así Somos. Hace mucho tiempo, amigos míos, que no tiramos una película de abducción, secuestro extraterrestre. De esto me hago cargo hoy día en estreno exclusivo, el mejor segmento de la segunda parte de la cinta VHS, Slumber Party, Alien Abduction, sobre una familia secuestrada por seres violentamente de otro mundo. Pero eso no es todo, porque nuestra sección de las 200 películas que debes ver antes de morir, en la 130 Terciopelo Azul, la máxima decadencia de las bajas pasiones. Obviamente, el thriller, la película policial combinada con las perversiones sexuales, imperdible, amigo mío. Y ojo que en las nuevas promesas del cine, Megan Fox, exquisita, turgente, películas de terror, de acción con escenas lésbicas. En 4 películas te demuestro que aún a la espera de su mejor film, ella es ya una nueva promesa del cine. Todo eso a la vuelta comerciales, después Así Somos. Adivinen qué descubrí este fin de semana. Miren, a ver si saben lo que es. ¿Cacharon o no? Esto es Terra Andina, un vino con menos bla bla y más disfrutar. ¿Qué estás esperando para probarlo? Rompe esquemas con Terra Andina y tómalo como quieras. Porque esto, escúchame bien, sí es una nueva actitud frente al vino. Terra Andina, el vino cambió. Cámbiate el vino. Oye, es súper rico. Vamos y volvemos. Una pauta cortita. Vamos, pantalla. Hemos revisado para muchos los incuestionadísimos milagros del Padre Pío. Sin lugar a dudas, uno de los hombres clave dentro de la religión católica, que a vista y paciencia de muchas personas, algunos de sus propios compañeros de fe, otras personas que lo asistían en misa, lo vieron volar, hacer curaciones milagrosas. ¿Volar? Volar, sí, levitar levemente. Otros que podía, obviamente, manifestar estigmas religiosos, y en otros casos también incluso la bilocación, que consiste en estar físicamente presente en 2 lugares al mismo tiempo. Es un desdoblamiento material, así de bravo era este hombre. Sin embargo, este libro que yo les mostraba, que está a favor, digamos, del Padre Pío, sin embargo, en algún pasaje cuestiona el más conocido de sus milagros, que tiene que ver con los estigmas. Esto es, después de entrevistar a una mujer que tenía contacto con el Padre Pío, que era una farmacéutica, el periodista y escritor dice lo siguiente. Obviamente, testimonio de María Vito, la farmacéutica, esto en el libro Padre Pío, dice: él me dijo, habla esta mujer farmacéutica, que el ácido, lo voy a leer desde acá, carbólico que pedía era para desinfectar jeringas, y también solicitó un calmante llamado Balda, ¿ok? Le pidió 2 elementos de química, uno para desinfectar jeringas, según el Padre Pío, y otro como un calmante. Creo que el ácido carbólico puede ser usado por el Padre Pío para irritar las heridas de sus manos, que es lo que dice, según ella, que los estigmas eran autoproducidos a través de un ungüento para generar, digamos, una pequeña herida que él previamente se hacía para que brotara a través de una excesiva irritación, obviamente sangre, y posteriormente tenía que echar un ungüento de un calmante para no quedar presa del dolor. ¿Saben qué? Cuando uno, Cóndor Roja, una cosa así. Poco menos, pero cuando uno lee el libro completamente entero, uno se da cuenta de que en realidad esa hipótesis no puede repetirse, no puede volver a hacerse. Si yo me hago una herida, y si es que yo me echo este químico, como muchas personas, cuando después de leer el libro intentaron hacerlo, no provoca lo que nosotros vimos en los videos, que él, estando en misa, se hubiera echado eso y que luego de media hora espontáneamente se provocaba esa sangre, porque si es que hubiera sido una farsa, no pudiera haber curado personas de enfermedades incurables, ni pudiera haber hecho muchas de las otras cosas. Si bien es un fundamento que tenemos que dar, digamos, esta cara de la moneda, para que, digamos, aquí no quede patente de que hay que estar, digamos,
digamos, atento a toda la información disponible, creo que finalmente la cantidad de milagros son muchos mayores que aquellos que no se han podido probar por mucho que lo cuestionen. Creo yo eso. Y de los